Buenos días, profe. Buenos Otra vez, días, ¿qué profe. tal? Buenos días, profe. Buenos Nelson, feliz días. cumpleaños. Feliz cumpleaños, Nelson. Gracias. Te quiero, mi amigo. Y ojalá no te muras con el COVID. Ajá, sí. Aunque vos no me felicitaste para mi cumpleaños, monstruo. Feliz cumpleaños, Arsol. Gracias. Feliz cumpleaños, Gerson. Wow, qué bestia. Gracias. Lo peor es que, no, mejor. El Diego, me vengo 24, levantando. no, Es no, como no, que tenga todas las energías del mundo. el 24, no, no, no. Creo que pues ya estamos listos pues para continuar, para en primer lugar cerrar una parte de la temática que estuvimos tratando todos estos días y también para comenzar lo que es pues el otro tema que está pendiente. Obviamente pues que siempre enmarcado en lo que es pues la unidad, la cual trata sobre lo que es pues la evolución histórica de América. Recordemos que esa unidad pues engloba muchos temas, muchos aspectos, muchas áreas y que pues de una u otra manera pues se tienen que tratar fraccionadamente. Ahorita lo anoto, Andrés. Ya le pasé lista ya. Vamos a ver. Hay que apagar la cámara, Mario, porque estoy grabando. Vamos a ver, vamos a... La razón por la que les digo que que apaguen la cámara es porque como esto después yo lo subo a YouTube, entonces para cuidar pues la privacidad de ustedes como menores de edad. Entonces por eso, Profe, una pregunta, ¿cómo se llama su canal? dígame, el canal, Su canal de YouTube, ¿cómo se llama? ahorita les voy a mandar el enlace ahí en el chat para que lo puedan ver. Yo creo que pensé que yo había mandado los enlaces a los grupos de padres de familia. Él no utiliza WhatsApp. Es que no tengo WhatsApp, profe. Ok, permítame. Ahí está en el chat.
Ahí lo compartí en el chat, Juan David. Ve, Juan. Muy bien. Prácticamente pues vamos a cerrar lo que es este contenido. Terminando pues de analizar, creo que ya vimos, ¿verdad? El ocaso de los mayas, si no me equivoco, con ustedes ya, el día de ayer. Sí, Juan Diego, sí, ya lo vimos. ya lo vimos, ¿verdad? Bueno, entonces, prácticamente con esto entonces estamos finalizando, llegamos hasta los mayas en esta unidad. Por el tiempo no vamos a poder analizar las otras culturas precolombinas, porque acuérdense de que debido a la situación pues se priorizan lo que son áreas con la intención de enfocarse pues en lo más elemental. Vamos prácticamente a entrar a lo que es la época colonial. Ya les comparto pantalla. Muy bien. No se ve nada. Si ustedes notan, hemos avanzado prácticamente en lo que son dos épocas elementales, en lo que es pues lo que es la evolución histórica de América. Como ustedes recuerdan, analizar lo que es pues la época precolombina implica muchos factores, muchos elementos relacionadas pues con situaciones o acontecimientos que se desarrollaron antes de lo que es el proceso de colonización. Estuvimos pues haciendo énfasis en lo que son cada una de las etapas culturales de desarrollo y con la etapa postclásica prácticamente finalizamos. Ese es como decir ya lo que es la frontera. Ya, por ejemplo, em, en el postclásico temprano es cuando ya se da lo que es el encuentro entre dos mundos. Cuando hablamos nosotros de conquista, de colonización, no estamos hablando en primer lugar, como siempre se ha malinterpretado, haciendo énfasis en lo que es la terminología de descubrimiento. Eso lo vamos a quitar, porque el término correcto fue un encuentro entre dos mundos. Esa es una de las cuestiones que nosotros tenemos que ir ya, como quien dice, tratando de cambiar en lo que es nuestra forma de referirnos a lo que es ese momento. No hay duda que este fue un momento bastante difícil para lo que eran pues las culturas aborígenes que todavía estaban en ese momento, porque implicó prácticamente lo que fue un proceso de esclavitud y de lo que es rapiña, de lo que son los recursos. Recordemos que Europa estaba comenzando a experimentar en ese tiempo una serie de acontecimientos que de una u otra manera, pues, sumado a quizás, pues, por decirlo así, algunos otros hechos fortuitos, vinieron a generar esto.
Sin embargo, siempre yo digo pues que no hay nada al azar. Y pues lo que pasó con Colón pues no fue al azar. Hay muchas discrepancias también. Vamos a analizar el otro punto también, porque a nosotros solamente se nos enseña a veces una parte de la historia y quizás no se nos ha mencionado también algunas cuestiones que vale la pena analizarlas, vale la pena que nosotros pues las tomemos en cuenta para tratar de descomponerlas y examinarlas. Hablar del proceso de colonización, en primer lugar, es hablar de un genocidio. Lamentablemente, pues a veces no lo quieren catalogar como tal, pero sí lo fue. Fue una sistematización, fue una política de exterminio hacia lo que son los pueblos aborígenes, en donde prácticamente, pues, basado en lo que es la etapa militar, les duró 80 años en primer lugar establecer lo que era esa política de exterminio para después, en primer lugar, iniciar las bases de lo que es, pues, la colonización. Recordemos que cuando nosotros hablamos de lo que es la época colonial, estamos hablando de muchos aspectos. Y pues ahí, pues, notablemente están inmersos lo que son, pues, estos actores fundamentales. Los españoles, los indígenas, el hecho de que ahí también vamos a analizar el hecho de que surgen lo que son clases, divisiones sociales. Cuando se da el proceso de colonización en América, se comienzan a establecer lo que son instituciones coloniales. Vamos a comprender, por ejemplo, cuál fue esa diferencia entre lo que fue el proceso de colonización español y lo que fue el proceso de colonización inglesa o el francés. ¿Cuál fue, por qué razón hubo una diferencia? Porque por un lado teníamos a los británicos que en sus colonias ellos implantaban un modelo ya prácticamente capitalista. Y la política de ellos en primer lugar era desarrollar las colonias. En España, por su lado, se enfocaban en aplicar un modelo totalmente desfasado y obsoleto, donde en primer lugar teníamos un sistema feudal con tintes esclavistas. Entonces, vemos aquí diferencias. Realmente, pues, de que hubo momentos bastante difíciles y también cada uno de estos elementos, pues, en algunos sentidos, pues, fueron retratados. Theodore de Bray fue una de esas personas que retrató cada uno de esos momentos y él los mostró en sus grabados y ahí tenemos uno de ellos en la imagen. Esa era una de las formas en las que asesinaban a lo que eran, pues, a las poblaciones indígenas. Esta imagen data o hace referencia a 1594. Se le conoce como muerte por aperreamiento, aperreado, donde pues tiraban a los indígenas y les lanzaban sus perros para que los perros los mataran despedazándolos. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros, pues, en primer lugar debemos de tener conciencia y a la vez también empezar a ver esto con un sentido más crítico, con un sentido
de un análisis completo de todo lo que está pasando, de todo lo que pasó, disculpen. La otra cuestión, obviamente que aquí también surge lo que es pues las figuras icónicas de lo que son, de lo que es pues la resistencia indígena. Y es aquí donde entra en escena el Empira. Y es otro elemento que nosotros vamos a desvirtuar, y es el hecho de que no solamente el Empira enarboló lo que fue ese proceso de resistencia indígena. Y esa es la otra cuestión que nosotros, que no se nos ha contado también, y que lamentablemente se ha tratado de no darle importancia a la otra cuestión, y es el hecho de que también hubieron otros líderes indígenas que opusieron resistencia, quizás igual o mayor que la del Empira. No estoy demeritando el papel del Empira. El Empira fue un personaje pues que fue clave en lo que fue el proceso de resistencia indígena. Esa lucha que enarbolaron cada uno de los pueblos indígenas con la intención de defender su libertad. Aquí teníamos a Entepica. Aquí teníamos a Sicumba. Aquí teníamos a Benito. Toreba. Copangalel. Mota. Personajes, pues, históricos y que de una u otra manera merecen ocupar un sitial de honor en lo que es la historia de nuestro país. Y obviamente, pues, que el reto que hay, en primer lugar, es tratar de rescatar y darle vida a la memoria histórica de lo que son cada uno de estos personajes que lamentablemente han caído en el olvido. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Benito, ustedes sabían de que Benito con un grupo de indígenas en Olancho fue capaz de destruir una pequeña ciudad española. Se llamaba la Villa Hermosa. Y en esa operación militar, pues ellos mataron a 14 españoles. 12 resultaron heridos, matando a 30 caballos. Lamentablemente, pues obviamente, pues cuando los españoles se dan cuenta de tal acontecimiento, pues envían refuerzos a esa zona de Olancho. Y superados en número, capturan a Benito, lo mandan a Nicaragua, y la muerte que le dan a Benito es esta, como la que ven en la imagen acá. Se llama aperreado. Cuando decimos aperrear, era la técnica que utilizaban. Ya se sabía de que ellos con sus perros le despedazaban a los Ya se indígenas. imagina, profe. Ajá, dígame. Ya se imagina que lo agarren. De por sí uno lo ve un perro enojado, ya sale corriendo, ya a todos esos. No, y que estos perros estaban entrenados para eso, Juan Diego. Estaban entrenados pues eran perros de cacería, eran perros de caza.
Aquí se ven pues las imágenes de cómo están pues los pedazos dis- dispersos en el área. Realmente pues que esto fue un momento bastante oscuro. Realmente que yo lo podemos determinar como lo que es pues la etapa más oscura en la historia de América. Es la etapa más oscura y que de una u otra manera hace resurgir lo que es pues el proceso de exterminio que se dio en esa época. O sea, más del 90% de la población indígena fue exterminada. Si hablamos de, por ejemplo, los campos de concentración en la Alemania nazi, de Auschwitz, de Birkenau, de Sobibor, pues donde mediante lo que es la solución final planteada por Adolfo Hitler, eso quedaría pequeño comparado a lo que pasó en América. Se quedaría, o sea, es en cuanto a magnitud y en cuanto a brutalidad. Obviamente que no podemos negar pues cómo los judíos pues en los campos de concentración pues eran exterminados en los hornos o en las cámaras de gas. Y pues la cantidad de personas que murieron. Pero hablando de magnitud y hablando de brutalidad, los alemanes fueron superados. Y lo que pasó en América, pues lo podríamos catalogar como un holocausto también. Ciertamente, pues a veces no, no se comprende por qué no se le ha dado ese nivel de magnitud. Y en cierta manera hasta se busca como minimizar lo que sucedió. Recordemos que, en primer lugar, los europeos estaban comenzando a experimentar un proceso de transición de lo que es del modelo feudal a lo que es pues un mercantilismo primitivo. Acordémonos que cuando hablamos ya de lo que es una forma de mercantilismo, estamos hablando prácticamente de lo que es un capitalismo primitivo. Obviamente pues que todavía no estábamos a muchos años, a mucho tiempo, siglos, de lo que era la revolución industrial, porque la revolución industrial de una u otra manera fue ya la base para lo que es pues la consolidación del capitalismo como sistema económico. Si nosotros analizamos la historia desde el punto de vista del materialismo histórico, vamos a ver de que en primer lugar la historia de la humanidad se ha, se ha establecido o se ha dividido mediante lo que son los modos de producción. Recordemos que un sistema engloba en sí un modo de producción. Teníamos el esclavismo, teníamos el feudalismo, teníamos el capitalismo. Esa transición entre lo que es feudalismo y capitalismo, pues prácticamente pues fue el momento donde se dio lo que es pues el proceso de colonización. Ahora, había una diferencia entre lo que son los modelos económicos que tenían las potencias europeas en ese tiempo y los británicos en esa manera pues tenían mayor ventaja. Ellos habían desarrollado una economía capitalista más temprana en comparación con los demás países europeos, porque los demás países europeos pues todavía seguían
rasguñando la pertenencia de lo que es ese viejo modelo feudal. Cuando nosotros hablamos de feudalismo, estamos hablando de lo que es un modo de producción donde se basa, donde